porque te lo mereces. Esta es una de las frases más importantes que ha aparecido durante mi peregrinaje. A través de ella yo he recibido fuerza, guía, apoyo en momentos de gran confusión, en momentos donde he tenido que tomar justamente decisiones que ponían en juego el buen progreso de este caminar, de esta misión de vida que me ha tocado. Ha sido por vía sagrada la recepción de esta frase. Así que yo deseo pedirle a los que están observando este video que podamos pasar un momento íntimo y sagrado y que podamos tratar esto con bastante respeto. No solamente porque yo creo en esto fervientemente y soy incluso testimonio de ello, sino porque también esto es testimonio de que algo mucho más grande que nosotros existe. Y me encantaría realmente poder seguir contando con esa bendición, con esa guía y con ese apoyo en el resto de toda mi vida. Así que antes de desvelarles el cómo, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de SDF. Para poder explicarles el origen y propósito de esta frase, vamos a tener que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Así que les invito a regresar a los días 28, 29 y 30 de mi peregrinaje. Mañana, eso lo tengo que decidir esta noche. Tengo un poquito la mente perturbada por tantos cambios que están ocurriendo en mi vida. Yo creo que es normal. De Clisson. Recuerdan que les había dicho que no sabía dónde iba a ir, ni qué camino, ni qué dirección iba a tomar. Pues justamente reflexionando mucho y buscando inspiración, buscando la mejor manera de seguir este camino, me decidí por la opción que es quizás para mí la menos, la menos interesante, porque la otra, que era ir hasta Saint-Brévin-les-Pins, me parecía mucho más romántica. Iba a tocar el mar por primera vez, iba a conseguirme con cosas espectaculares que yo quería realmente. Yo soñaba con esto desde que salí de mi ex casa, pero bueno, a veces en la vida hay que tomar decisiones inteligentes. Como pudieron ver allí, yo estaba bastante perturbado, bastante confundido respecto a una decisión. ¿Cuál era el próximo camino a tomar? Era ir hacia Saint-Brévin-les-Pins, es decir, retomar el camino de Santiago desde la costa, o bien era descender hacia la ciudad de Clisson y retomar el camino de Santiago a través de esa vía. La confusión se prestaba por distintas razones. Ir a Saint-Brévin-les-Pins, es decir, la costa, implicaba tomarme mucho más tiempo, pero era el viaje más romántico que podía hacer y como estaba supuestamente apurado, ¿qué importaba? Ir hacia Clisson era repetir un poco el paisaje que ya había conocido durante esos días, así que me parecía mucho menos interesante, pero mucho más rápido y mucho más eficaz. Incluso se me prometía que por allí podía conseguir mucho más albergues en caso de que comenzara la otra razón por la cual yo estaba tan preocupado: el inicio del otoño. Las lluvias se iban a agravar, iba a comenzar a venir los vientos frescos
y las noches iban a ser un poco más largas. Así que mi preocupación era, por supuesto, llegar lo más pronto hacia el sur para poder evitarme el sufrir la intemperie bajo la lluvia, cosa que ustedes han visto que ha sido uno de mis grandes desafíos durante esta exposición de vida a lo desconocido y a la intemperie. Entonces me dispuse a hacer lo que siempre hago cuando necesito tomar una decisión, disponerme bajo la guía de Dios, del poderoso, del Creador, a través de la oración. Estuve todo ese día meditando, orando, mientras por supuesto conocía la ciudad de Nantes, para ver si de alguna manera venía alguna señal. Y señales confusas vinieron a mí, confusas porque realmente las estaba creando yo mismo, con mi ansiedad, con mi deseo de ir más hacia un lado que hacia otro, también con mi deseo de resguardarme más y de preservar mi vida de una forma mucho más cómoda y segura. Entonces no estaba yo en condiciones para realmente recibir una revelación. El problema es que esa era mi última noche para poder tomar la decisión. No podía quedarme más allí y no podía tampoco arriesgarme a pasear hacia una zona cuando después tendría que irme hacia otra. Cada minuto que se invierte en el caminar no solamente implica tiempo, sino también implica esfuerzo físico, porque en mi caso yo estaba con un bolso de más de 13 kilos, 15, 17 quizás tenía en aquel entonces. Ya había vivido una fatiga precedente y pues como les dije, ralentizar mi viaje era la decisión más imprudente que yo podía tomar porque el frío venía y la lluvia también. Entonces, llegando a la noche, no pude realmente tener ninguna señal. Traté por todos los medios de calmarme, de meditar mucho en el asunto y sin embargo llegó la hora de dormir y no tenía realmente una decisión tomada. La noche pasa y los dueños de la casa, esos amigos que se llaman la familia Onillón, me preguntaron por dónde vas a ir. Y les dije por el camino de Clisson, la opción la menos romántica y la menos interesante para mí, pero la más rápida. Fue entonces la, la rápida y veloz venida del viento frío y del otoño los que me hicieron tomar esta decisión. No. Resulta que mientras estaba durmiendo tuve un sueño. En ese sueño yo entré a la casa de uno de mis familiares y allí estaba toda mi familia reunida de un lado para otro. Había música, había alegría, había ambiente, habían risas. Yo estaba ahí en medio de ellos y me di cuenta de que se trataba de mi cumpleaños. En ese momento yo comienzo a escuchar mucho estropel que venía desde afuera. Un nuevo grupo de personas se acercaba a la casa y mientras se aproximaban sus voces y sus risas, me di cuenta que era un grupo constituido únicamente por todos mis familiares que han muerto. Ellos se acercan hacia mí con una torta un poco rara, llámenle ustedes bizcocho pastel, porque yo sé que en distintos países lo llaman de manera diferente, y este bizcocho pastel o torta de cumpleaños um, se veía delicioso, se veía bien, pero tenía una forma bastante extraña. Lo acercaron hacia mí y antes de que yo pudiera decir cualquier cosa, con sus manos metían sus garras dentro del bizcocho, arrancaban pedazos y se lo comían de esa manera. Yo me quedé bastante sorprendido de esta conducta y les dije, pues si esta era mi torta de cumpleaños, ya no lo es porque se la están comiendo ustedes y no yo. Y ellos comenzaron a carcajearse mucho más fuerte. Después, con una mirada un poco de condescendencia, me tomaron de la mano y me llevaron hacia afuera. Resulta que afuera tenían el verdadero bizcocho o torta de cumpleaños. Estaba en medio del patio, sobre una pequeña mesa, y era enorme. Era hermoso, perfecto, y tenía muchísimas velas. Cuando vi esta obra de arte culinaria,
me sentí muy contento y comenzaron a explotar fuegos artificiales por todos lados. Entonces el pastel desapareció. Yo me arrodillé en el lugar en el que había estado precedentemente y solamente vi en el suelo un símbolo que estaba bajo una pequeña montaña de arena. Comienzo a quitarlo y este símbolo me parece muy evidente. Allí escucho la voz al unísono de mis familiares diciendo, porque te lo mereces. La mañana siguiente, ese símbolo evidente quedó grabado en mi memoria y lo reconocí al saber que era el símbolo de monumentos históricos. Entonces el camino estaba marcado por un monumento histórico. El más próximo hacia mí era el castillo de Clisson y por eso había tomado mi decisión. Ir hacia ese castillo y atravesar toda esa zona para poder llegar a los distintos puntos a los que llegué me permitió a mí constatar que realmente se trataba de una revelación. Dios y mis seres queridos me estaban guiando a través de mi camino y entendí entonces que tenía a mi alcance una herramienta que me iba a permitir a mí tomar la mejor decisión y tener sobre todo la fe y la convicción de que hay seres que guardan de mí, hay seres que se preocupan por mí y me guían. Lo más interesante de esta experiencia es que no solo yo pude llegar a ese camino, sino que ese sueño, su premonición, si quieren llamarlo así, no terminó allí. Después de eso, como ustedes lo saben, llegué hasta Saint-Jean-d'Agelí y allí pasé un mes en un lugar en contraservicio. Después de allí, de terminar ese lugar allí, yo no me sentí muy bien y el invierno ya estaba instalado en la época, así que no podía caminar. Entonces, ¿hacia dónde iba? Pues solamente pude sentir que tenía que regresar donde solamente Dios sabía que yo iba a regresar. Y utilizo esta frase porque ella me fue dicha en una oración antes de comenzar el día 1 de mi peregrinaje. Entonces, ¿qué lugar era ese? No lo había tomado por revelación, sino porque era la opción más inteligente y sobre todo la opción más cariñosa que yo podía tomar. Y era casa de mis amigos en Bourges, en la casa de Graciela y de Mancay y de su familia. Así que llegué entonces a Bourges, fui muy bien recibido, pero ocurrieron dos cosas que terminaron de hacer cumplir ese sueño maravilloso que me guió y que fue el inicio de una serie de apariciones de esta frase que han ocurrido desde entonces. Lo primero que ocurrió era que donde llegué, es decir, en la casa de ellos, está ubicado en la avenida de la Pirotecnia, en Bourges. Pirotecnia, fuegos artificiales, como lo pude ver en mi sueño. Y lo más cumbre es que yo llegué allí el 8 de noviembre, 4 días antes de mi cumpleaños. Así que el día de mi cumpleaños se cumplió nuevamente mi sueño y pude entender la maravillosa bendición que allí me esperaba. Y muchas de las cosas que Graciela, Amanca y su familia compartieron conmigo me lo decían bajo la frase, porque te lo mereces. ¿Cómo puedo yo dudar de que el universo cuida sobre mí? Esto se los cuento porque si alguno de ustedes está necesitando guía y orientación, sepan que hay algo mucho más grande que nosotros, que está velando sobre ustedes y está esperando que con fe lo busquen. Búsquenlo, no esperen más, búsquenlo. Yo les quiero compartir ese testimonio porque cada uno de ustedes es un hijo o hija amada o amado de este maravilloso ser que nos ha creado y que nos ama. Así que por hoy les dejo este mensaje diciéndoles que les honro, les respeto
les entiendo. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, puedes apoyar este canal dándole a me gusta, comentando, compartiendo y haciendo una donación vía PayPal, dirección en la descripción de este video. Muchas gracias por tu apoyo y compañía.